Descubrí la increíble transformación de mis 3 nietos y $2 después de un mes de viaje por Europa. Don Manuel, un abuelo de 70 años, miraba por la ventana de su pequeño departamento en un modesto barrio de la ciudad. En su corazón, un deseo ardiente se agolpaba. Con solo $2 en el bolsillo, se le había ocurrido la idea más loca: llevar a sus 3 nietos a Europa. ¿Cómo lo haría? No lo sabía, pero la determinación le salía por los poros. Tras años de esfuerzo, sus recuerdos estaban impregnados de alegría y sacrificio, y ahora anhelaba compartir con ellos algo que pudiera marcar sus vidas. Sin embargo, dudas nublaron su mente como nubes amenazantes. Sofía, la mayor, siempre había querido ser artista, pero su talento había sido eclipsado por la voz crítica de otros. No podía evitar pensar en su angustia al enfrentarse a obras maestras en los museos de Europa. ¿Y si se siente más pequeña aún? Se preguntó, secándose de la frente el sudor mezclado con temor. ¿Cómo podría don Manuel permitir que su niña se sintiera así? Esa idea lo atormentaba. Luis, el hermano del medio, se debatía entre la tradición familiar de ser pastor en la iglesia y su propio sueño de ser investigador. Las calles de Italia lo abrumaban y lo llevaban a cuestionarse. ¿Debo seguir el camino que otros trazaron para mí? Cada paso, cada esquina, se convertía en un eco de sus dudas. Don Manuel era consciente de su lucha interna. Luis había sido un pilar. Ahora se sentía más perdido que nunca. Y luego estaba Elena, la más pequeña, con su espíritu inquisitivo y su mirada brillante. Ellos la llevaban a experimentar la desigualdad en el corazón de Europa, y su pequeño corazón se llenaba de preguntas. ¿Por qué hay tanto dolor si el mundo es tan bello?, pensaba. La carga sobre los hombros de don Manuel se hacía cada vez más pesada. Quería que sus nietos entendieran el valor de la vida, pero se preguntaba si él mismo había equivocado el rumbo al llevarlos a esta aventura. Con cada hora que transcurría, la ansiedad se apoderaba de él. Se recordó a sí mismo en sus años jóvenes, cuando la vida parecía más sencilla. Pero ahora, los recuerdos de un abuelo aventurero se mezclaban con el peso del presente, donde los miedos a perder, incluso lo poco que tenían, se multiplicaban. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Justo cuando todo parecía acumularse en un torbellino de emociones, Luis se vio envuelto en un altercado que casi rompe la confianza familiar. La angustia y la desesperación lo atravesaron. ¿Tendré que elegir entre mi familia y mi futuro?, se cuestionó, sintiendo la profunda herida de un dilema imposible. La presión del momento lo empujaba hacia la desesperación y el resentimiento. Mientras don Manuel sentía que todo su esfuerzo podía desvanecerse, se preguntó si había sido imprudente al llevar a sus nietos a esta travesía. La situación se tornó tensa, y el eco del pasado parecía resonar con más fuerza que nunca.
Cada mirada entre ellos se convirtió en un reto. ¿Lograría don Manuel encontrar la manera de unir a su familia en medio de esta tormenta emocional? La incertidumbre llenaba el aire, dejando un vacío palpable que intensificaba su angustia, mientras el viaje que debería unirlos empezaba a desmoronarse. La pregunta que flotaba en el aire era simple, pero devastadora. ¿Estaría dispuesto a sacrificar todo por el futuro de sus seres queridos? La tensión era palpable, como un hilo de seda esperando romperse. Don Manuel se sentó en la cama del pequeño hotel en el que se hospedaban, la oscuridad del lugar apenas iluminada por la tenue luz del pasillo que se filtraba por la puerta entreabierta. Su mente todo lo contrario a su entorno, un torbellino de pensamientos que giraban en torno a su familia. ¿Qué se había convertido en su viaje? La esperanza que había albergado se difuminaba en la bruma de la preocupación y el desasosiego. Sofía no había pronunciado una palabra en toda la noche. Aquel silencio, cargado de emociones no expresadas, lo instaba a actuar. Sabía que su nieta necesitaba un empujón, un momento de revelación que la sacara de su caparazón. En su vida, don Manuel había aprendido que a veces los más grandes temores se superan enfrentándolos de frente. Sin embargo, las circunstancias actuales lo hacían cuestionar su capacidad para ser el guía que necesitaban. Un roce en la puerta lo sacó de su ensimismamiento. Era Luis, con el rostro pálido y la mirada perdida. Su nieto había sido el más afectado por los conflictos internos, sumido en una lucha que le parecía insuperable. «Abuelo», comenzó titubeando, «necesito hablar de lo que siento. Siento que no puedo más con esta presión». El corazón de don Manuel se encogió. Aquí había una oportunidad inexorable de mostrarle a su nieto que el camino no siempre era recto, que también había bifurcaciones donde se podía elegir sin miedo al qué dirán. «Luis», le dijo, «la vida no es un pasillo angosto. A veces encontrarás puertas bloqueadas, otras veces te darás cuenta de que puedes abrir tú mismo un camino. Estás aquí para descubrir lo que eres realmente, no lo que otros quieren que seas». Aquellas palabras parecían fluir de su ser, la esencia de la experiencia y el amor transformándose en valentía. Fue un instante de conexión genuina. Luis lo miró como si hubiera sido despertado de un largo sueño. Pero don Manuel también sabía que bastaba un giro de fe, una decisión momentánea para cambiar la trayectoria de su vida. Por su parte, los pensamientos de Sofía la llevaron a su propia revelación, aunque fuera en la soledad de su habitación. Se encontró observando unas postales abandonadas sobre la mesa, con imágenes del arte que tanto deseaba crear. Imágenes que recordaban su deseo más ferviente, pero también la crítica que se había vuelto eco en su mente. «¿Qué pasaría si me dejara llevar por esta luz que siento dentro?», se preguntó. Un impulso renovado comenzó a agitarla, como si la pintura aún no hecha la llamara a ser parte de un todo. Nunca había revelado sus verdaderos deseos a don Manuel y su familia, escondidos detrás del miedo a no ser suficiente. Tal vez esta era la ocasión de liberarse de esas ataduras. Decidida a actuar, fue en busca de su abuelo. En el camino, un mar de preguntas y posibles respuestas surcaba su mente. El ambiente familiar se tornaba cada vez más intenso. Entonces, algo inusual e inesperado se presentó. Elena, absorta en un libro en su rincón favorito del hotel,
Había estado procesando sus propias reflexiones mientras todos tratando de desentrañar sus miedos. En su inocente sabiduría, se preguntó a sí misma si los adultos no eran quienes debían mostrar el camino. ¿Mis abuelos, mis hermanos, no podrían aprender de mí también? Reflexionó. Don Manuel captó el cambio en la atmósfera. Había algo en el aire que, gritando por una intervención, una conversación profunda que uniera sus vulnerabilidades. Y si en vez de tener miedo a lo que no entienden, nos apoyamos unos en otros para buscar una solución. Fue el pensamiento que surgió en su mente, como un faro guiando una nave perdida en la tormenta. Ahora, ante la necesidad de unirlos, se enfrentó a una decisión crítica, y el eco de su pregunta original resonaba con fuerza. ¿Sería capaz de sacudir los cimientos del miedo y convertir el viaje en la aventura que había imaginado? Mientras se preparaba para hablar con sus nietos, un profundo temor le atravesó. No sólo de fracasar, sino de despertar algo tan brillante como el deseo de ser mejor. La pregunta que se planteaba a continuación no era trivial. ¿Hasta dónde era capaz de ir por ellos? La conversación que se avecinaba era crucial, y el hilo de esperanza se mantenía tenso, esperando ser liberado. Don Manuel respiró hondo, sintiendo cómo la presión se acumulaba en su pecho. Sabía que el momento que había esperado por tanto tiempo estaba a punto de llegar, y tenía que encontrar las palabras adecuadas. Se levantó, decidido, y caminó hacia el pequeño salón donde Sofía y Luis se encontraban. Al entrar, notó que el ambiente estaba impregnado de una tensión casi palpable, como si sus tres almas estuvieran entrelazadas en un mismo destino. «Quiero que hablemos», dijo, su voz resonando en la habitación. Sofía, que estaba de pie junto a una ventana, giró la cabeza con curiosidad. Luis, que la observaba con ansiedad, apretó los puños. Don Manuel se sintió un poco más fuerte con esa conexión. «Sé que todos llevamos cargas distintas, pero estoy aquí para escucharles. Este viaje no es solo un destino, es un camino hacia nosotros mismos». Casi al instante, Sofía rompió el silencio. «Abuelo, a veces siento que soy invisible. Todos esperan cosas de mí, pero no sé si quiero lo que ellos quieren». Aquello fue un estallido debilitante. Su voz temblaba, pero, pese a su fragilidad, sus palabras estaban cargadas de verdad. Don Manuel sintió que cada sílaba penetraba su corazón. «¿Y qué es lo que quieres, Sofía?». La pregunta salió naturalmente, como un río fluyendo hacia el mar que llevaba tiempo esperando llegar. Ella hizo una pausa, mirando por la ventana, como si buscara una respuesta en el cielo nublado. «Quiero pintar, abuelo, pero tengo miedo que a nadie le interese lo que tengo que decir a través de mi arte», admitió con un hilo de voz. A su lado, Luis sintió que su propio miedo comenzaba a desvanecerse un poco. «¿Y si no somos lo que nuestros padres o nuestros profesores esperan de nosotros?», reflexionó. «¿Y si no encajamos en las expectativas que nos imponen?». La inquietud en su mirada era evidente, pero también se empezaba a vislumbrar un destello de determinación. «Eso es parte de descubrir quiénes somos», respondió don Manuel, sintiendo que cada palabra llenaba el vacío emocional que los había mantenido paralizados. «No se trata de ser lo que otros esperan, se trata de encontrar nuestro propio norte. Cada uno tiene su propio camino». Elena, que había sido la más callada hasta ese momento, alzó la mirada de su libro con una expresión de profunda sabiduría.
Creo que todos podemos ayudar a los demás a encontrar sus caminos. ¿No deberíamos intentar apoyarnos en lugar de tener miedo? Fue un instante de revelación. Los tres se miraron, cada uno con una chispa de entendimiento. Don Manuel sintió que ese momento era el núcleo de su viaje. La conversación no solo era una catarsis, era momento de transformación. La presión sobre sus hombros comenzó a levantarse, y el miedo, aunque todavía presente, se disfrazaba de motivación. «Nos tenemos unos a otros», dijo él en voz alta. «Podemos transformarnos. Si uno de nosotros da un paso, los demás lo seguirán. Esta puede ser nuestra oportunidad de descubrir no solo nuestros miedos, sino también nuestros talentos ocultos». La esperanza volvía a tomar forma. Sofía se sintió impulsada. «Tal vez podría empezar a pintar aquí, mostrarles lo que siento». Luis asintió, y su rostro comenzó a llenarse de luz. «Y yo quiero explorar qué quiero realmente, ya no solo lo que esperan de mí». Pero, justo cuando la dinámica comenzaba a cambiar, don Manuel se sintió confrontado por sus propias dudas. ¿Sería realmente suficiente para guiarlos? La idea de que su propia transformación también estaba en juego comenzó a hacerse tangible. A medida que sus corazones se alineaban y sus pensamientos se compartían en un espacio seguro, la energía en la habitación cambiaba. Sin embargo, en el fondo de su ser, don Manuel sabía que fuera de esas 4 paredes, el mundo podría no ser tan comprensivo. Fue en ese instante, cuando la conexión parecía definitiva, cuando una pregunta crucial emergió en su mente, lista para desatar una nueva etapa en su viaje. Pero, ¿cuánto estarían dispuestos a arriesgar por su verdadero yo? El momento de la verdad había comenzado, y el camino que elegían a partir de ahí estaría lleno de decisiones difíciles y profundas revelaciones. En esa encrucijada, una cuestión más grave aún se formó en el pensamiento de don Manuel. ¿Hasta dónde estarían dispuestos a llegar todos juntos para hacerse verdaderamente libres? Las paredes del salón parecían respirar con la ansiedad y la expectativa de la conversación que se desataba. Don Manuel observó a sus nietos, notando cómo la luz de la lamparita iluminaba sus rostros ansiosos. Sofía había mencionado su deseo de pintar, una revelación que lo llenó de orgullo y ternura. Luis, por su parte, mostró vislumbres de entereza en su mirada, como si iniciara una travesía interna. Pero, nuevamente, el anciano se sintió atrapado entre la esperanza y su propia incertidumbre. El primer paso era crucial. «Sofía, ¿qué necesitas para empezar a pintar?», preguntó, su tono firme, como si infundiera la valentía en su nieta. Sofía, sorprendida por la pregunta, titubeó antes de contestar. «Un lugar donde me sienta libre, y quizás un poco de tiempo para masticar mis ideas». Las palabras brotaron desde lo interno de Sofía, marcando el comienzo de su proceso creativo. A veces, lo que uno necesita no es más que un espacio en blanco, reflexionó don Manuel, recordando sus años de desconcierto en el trabajo. Se dio cuenta de que el camino de Sofía apenas comenzaba, pero también era consciente de su propia necesidad de crear su espacio, uno que le permitiera desarrollarse y liberar los miedos que tanto le habían atado. Luis lo miraba con atención, tratando de desentrañar su propio dilema. «¿Y si tengo la certeza de que no seré bueno en nada?», preguntó, su voz temblando ligeramente. Don Manuel se acercó más, intuitivo. «Deberías explorar tus habilidades, Luis. A veces, lo que creemos ser
no es más que una sombra de nuestras verdaderas capacidades. Cada uno de nosotros tiene talentos que quizás nunca hemos permitido aflorar. La idea de la autoexploración resonó como un eco entre ellos tres, creando una atmósfera de deseo por profundizar en su esencia. Visualizando un mapa de caminos, don Manuel trazó una analogía en su mente. Cada carrera, cada deseo y cada miedo eran partes de su propio mapa interior hacia la autorrealización. Una parte de él deseaba guiarlos, pero algo lo frenaba. Tal vez deberíamos hacer algunos ejercicios juntos, sugirió, un poco más decidido. ¿Qué piensan sobre dedicar unos minutos cada día a buscar dentro de nosotros mismos, a encontrar ese terreno inexplorado? Su voz, aunque cargada de fragor, dejó claro su deseo de que la búsqueda fuera conjunta. «Me gustaría tratar», llegó a decir Sofía. Su mirada resplandecía como si las posibilidades comenzaran a iluminar su perspectiva. Luis se notaba más relajado. La tensión en sus hombros parecía haber disipado. «Si puedo hacer lo que quiero sin miedo, creo que puedo encontrar lo que verdaderamente soy», comentó, buscando fortalecer su compromiso. Se estableció un pequeño pacto: rastrear sus emociones y deseos, sin temor a ser juzgados por el otro. En ese instante, Sofía se sintió dispuesta a dar un primer paso hacia una nueva forma de vida. Aunque los colores de su pintura aún estaban en su mente, sabía que daría el primer golpe al lienzo. La pregunta se posó otra vez en la mente de don Manuel. ¿Sería esta la transformación que tanto había anhelado en su vida y la de sus nietos? Y entonces, entre esos pensamientos, sintió que ya no era solo un guía, sino que también necesitaba encontrar la verdad que había reprimido por tantos años. Sin embargo, un nuevo dilema se presentaba. ¿Realmente estaban listos para enfrentar el miedo que acarrea el autodescubrimiento? En su camino hacia el norte de sus almas, se preguntaba si comenzarían a enfrentar conflictos internos que podrían sacudir sus convicciones más profundas. El viaje apenas comenzaba, y en el horizonte ya asomaba la pregunta que inquietaba a don Manuel. ¿Los tres estarían preparados para enfrentar la resistencia que traería consigo la decisión de ser auténticos, sin importar las consecuencias? La mañana siguiente, un nuevo aire se respiraba en el hogar de don Manuel. Las palabras del pacto aún resonaban en sus oídos. Sofía, ansiosa por comenzar su viaje de autoexpresión, se proponía crear su propio espacio. Para ello, don Manuel decidió transformar un pequeño rincón del salón en su estudio personal de arte. Con una paleta de colores, pinceles y lienzos en mano, se dedicó a organizar aquel espacio con precisión. Mientras trabajaba en su metamorfosis, la mente de don Manuel divagaba. La transformación de sus nietos comenzaba a gestarse, y sus propios impulsos creativos emergían a la superficie. Con cada pincelada en la pared, el anciano se preguntaba si, por fin, podría permitirse explorar su propio talento escondido. Siempre había querido escribir, plasmar las historias y anécdotas que recolectó a lo largo de su vida, pero un par de miedos ancestrales lo habían mantenido a raya. ¿Qué dirían los demás si viesen sus palabras desnudas? Esa incertidumbre lo había hecho vacilar. Luis, por su parte, se aferraba a la promesa de descubrir su talento oculto. La resolución del pacto lo había motivado a investigar sobre diversas actividades que lo habían fascinado desde la infancia. En línea, comenzó a aprender sobre la programación, un campo en el que su curiosidad
había despertado. Le costaba dejar atrás sus dudas y afrontar la posibilidad de fracasar, pero esa inquietud comenzaba a ser acompañada por un leve atisbo de emoción. Con cada tutorial que lograba completar, su autoconfianza crecía. Sofía, inmersa en su nuevo espacio, experimentaba con los colores. Al principio, los trazos se sentían titubeantes, pero cada día se acercaba un poco más a su esencia. Las horas de incertidumbre y el miedo a ser juzgada por sus obras comenzaron a diluirse en un mural que reflejaba sus emociones, una mezcla de terror, vulnerabilidad y al mismo tiempo liberación. La voz de su abuelo resonaba en su mente, recordándole que la autenticidad era el espejo más fiel de su talento. Los días pasaban, y el salón se llenaba de un ambiente vibrante. Con cada ejercicio de autoexploración, el vínculo entre ellos tres se fortalecía. Sin embargo, en el fondo, don Manuel percibía un creciente temor, como un fantasma que no lograba sacudirse. ¿Realmente estaban listos para desatar su verdadero yo? La pregunta lo perseguía, no solo por sus nietos, sino por su propia existencia, que hasta ese momento había estado supeditada a la sombra del autorreproche. Una tarde, después de una jornada exhaustiva, los tres se encontraron en la cocina. A medida que sus miradas se cruzaban, don Manuel sintió un impulso repentino. Era el momento propicio para compartir sus propias luchas. Con voz temblorosa, comenzó a narrar sus inquietudes sobre convertirse en escritor y los miedos que lo habían acompañado durante décadas. Sofía y Luis lo escuchaban. El silencio era tenso, impregnado de expectación. Fue Sofía quien rompió la tensión. A veces, lo más aterrador es compartir lo que realmente somos, dijo, convencida de que la vulnerabilidad en su abuelo podría ser la pieza que atara sus historias como familia. La sinceridad en sus palabras resonó en el corazón de don Manuel. Así, el momento se tornó catártico. El dolor se aligeró cuando reconoció que su búsqueda era sólo el inicio de una nueva etapa en su vida. El resplandor de la esperanza volvió a cobrar vigencia, pero la incertidumbre continuaba acechando. Mientras comenzaban a discutir nuevas estrategias para apoyarse mutuamente, una pregunta inquietante se coló en la conversación. ¿Y si el camino hacia la autenticidad revelaba verdades que desestabilizaban su estructura familiar? Cada uno, al enfrentarse a sus sombras, podría despertar miedos latentes que deshicieran el lazo que los unía. La posibilidad de que la transformación desembocara en una fractura, aunque remota, era suficiente para hacer romper el hilo en el que todos estaban equilibrando sus ilusiones. Don Manuel sintió que el dilema se tornaba más intrincado y encaraba una realidad compleja. El valor de la autenticidad podía venir acompañado de la ruptura. La atmósfera se tensó. La búsqueda de cada uno por ser sincero consigo mismo traía consigo un costo que nadie podía ignorar, pues el momento de verdad se acercaba lentamente. Don Manuel se despertó antes del amanecer, abrumado por una mezcla de emoción y ansiedad. La luz tenue del día se filtraba a través de las cortinas, creando un ambiente casi mágico en el pequeño estudio que había construido con su nieta. Sin embargo, ese resplandor no lograba ahogar la sombra de sus inquietudes. Se sentó en su silla, un viejo mueble que había pertenecido a su madre, y contempló la hoja en blanco que le miraba fijamente desde la mesa. Era un lienzo en el que podía, por fin, plasmar sus pensamientos.
pero el miedo lo paralizaba. Mientras el día avanzaba, el progreso de Sofía y Luis parecía más evidente. Sofía, ya no tímida frente a los colores, había comenzado a compartir sus obras en las redes sociales. Las reacciones que su arte provocaba en desconocidos la empujaban hacia adelante, una reacción que don Manuel anhelaba para sí mismo. En cambio, Luis había logrado desarrollar su primer pequeño programa informático, una calculadora simple que simplemente funcionaba, pero que para él era un logro monumental. La autoafirmación lo llenaba de confianza, mientras que don Manuel se preguntaba si alguna vez podría sentir algo similar. La disonancia entre el progreso de sus nietos y su propia inacción lo carcomía. ¿Por qué es tan difícil para mí?, pensaba mientras estiraba una y otra vez la hoja, como si pudiera estirarla hasta hacer que las palabras fluyeran mágicamente. Sus pensamientos lo llevaron a preguntarse si el hecho de haber puesto un pie en el camino de la autoexpresión era suficiente para él. ¿Podía ser el mentor que había deseado ser sin haber dado el primer paso? Esa tarde persistía la lucha interna. Consciente de que sus miedos no solo afectaban su capacidad de creación, sino también el apoyo que podía ofrecerles a sus nietos, don Manuel decidió que era hora de un cambio tangible. La idea de escribir una carta a todos sus seres queridos empezó a tomar forma en su mente. Una carta que no solo desnudara sus experiencias, sino que también les ofreciera vislumbres sobre sus miedos y sus anhelos más inconfesables. Era un paso que lo acercaría a su autenticidad, al tiempo que podría servir como impulso para sus nietos. Al terminar de escribir una breve introducción en la hoja, un frío sudor le recorrió la espalda. ¿Estaré listo para esto?, se preguntó. Finalmente, la única manera de saberlo era a través de la acción. Con una determinación renovada, pasó las primeras líneas al papel y se sintió, aunque sea por un instante, más ligero. Durante la cena, compartió con Sofía y Luis su intención de escribir y les pidió ayuda. «No quiero que vengan mis miedos a boicotearme cada vez que intente plasmar algo», confesó. La calidez del ambiente se colmó de un renovado sentido de conexión. Sofía, con su entusiasmo característico, se ofreció a leer lo que su abuelo había escrito, mientras Luis sugirió que crearan un grupo de apoyo donde pudieran compartir las fragilidades y logros de cada uno. Lo que inicialmente había comenzado como un acto de valentía por parte de don Manuel, se transformó en una iniciativa familiar. La cena se llenó de risas, ideas y la certeza de que juntos podrían sobrellevar sus propios desafíos. Sin embargo, bajo la alegría y la camaradería, las preocupaciones seguían danzando en la mente del anciano. El camino hacia su autenticidad ya no parecía tan solitario después de esa noche. Pero la cotidianidad estaba lejos de ser tranquila. La idea de lo que podría surgir de su escritura y las reacciones de sus seres queridos lo sumergían en un océano de ansiedad. Cada hoja arrancada no solo representaba un avance hacia su deseo de ser escritor, sino también un peligro inminente. ¿Y si sus palabras eran demasiado crudas, demasiado reales para ser aceptadas por quienes más amaba? Al cierre de la noche, mientras contemplaba la hoja donde había comenzado a escribir su carta, una sensación de urgencia lo invadió. Había llegado el momento de confrontar sus temores cara a cara, no solo como escritor, sino también como abuelo. Era un desafío que podría fortalecer o fracturar los lazos familiares.
¿Qué secretos ocultos revelaría este viaje de escritura? ¿Y a qué costo? La respuesta comenzaba a aflorar en su mente, pero su corazón aún no se atrevía a dar el siguiente paso. Mientras la noche se cubría de un manto oscuro, don Manuel sabía que la verdadera búsqueda de su autenticidad apenas empezaba. El día siguiente amaneció con un brillo que parecía casi irreal. Don Manuel se sentó en su estudio, rodeado de las coloridas obras de Sofía y los ingeniosos dispositivos de Luis. La experiencia compartida la noche anterior había despertado algo en él, un destello de emoción que lo instaba a continuar. Sin embargo, la hoja en blanco seguía mirándolo, un desafío silencioso que parecía ganar la batalla. Con un suspiro profundo, decidió que no podría esquivar el primer tema de su carta, su propia historia. Si lo que escribía iba a contribuir a la conexión con sus nietos, debía empezar con la verdad. Recordó las anécdotas de su juventud, esos momentos en los que había sentido la chispa de la vida, pero también los momentos de duda que lo habían acompañado durante su vida. Cada experiencia forma parte de mí, pensó. Al poner el lápiz en el papel, una sensación de parálisis lo inundó, pero eso no lo detuvo. Comenzó por mencionar el amor que había sentido por su esposa y cómo había impactado en su modo de ver el mundo, cómo sus palabras siempre habían sido su faro en la tormenta. Era más que un ejercicio de memoria, era la búsqueda de su propia voz, un eco de sus emociones en cada línea. Se sorprendió al descubrir la fluidez de sus recuerdos, como si todos los relatos estuvieran esperando este preciso momento para ser reclamados. El tiempo voló, y cuando levantó la vista, vio que la tarde se deslizaba hacia la noche. Sin embargo, la conexión con sus pensamientos había creado un nuevo impulso. Decidió que no sólo debía ser el receptor de amor y apoyo, sino también un donante. Colectivamente, podrían construir su viaje más allá de las palabras. Y entonces imaginó cómo sus nietos reaccionarían a sus pensamientos. Quizás esto los incentive a ser aún más abiertos, reflexionó. En la siguiente escena, el ambiente era de plena colaboración. Sofía había traído algunos de sus nuevos dibujos, mientras Luis había programado un pequeño juego que involucraba al resto de la familia. En medio de sus risas, don Manuel esperó su momento. Una vez que el bullicio se calmó, compartió unos fragmentos de su carta, sus emociones todavía frescas, como si las palabras estuvieran vibrando en el aire. Descubrió, para su sorpresa, que sus nietos escuchaban con atención, sus miradas centradas y sus sonrisas suaves. ¿Por qué no seguimos este viaje? No solo se trata de mí, sino de todos nosotros, nuestras inseguridades, nuestros logros, nuestros secretos, propuso don Manuel, sintiendo cómo la energía del grupo cambiaba. La idea de un registro compartido comenzó a tomar forma, un espacio donde cada uno podría hablar, sin miedo a ser juzgado. Los corazones de Sofía y Luis se encendieron ante tal propuesta. Sintiéndose empoderados, sugirieron que cada semana compartieran un fragmento de sus vidas, una historia, un dibujo, una programación. Sin embargo, detrás de la efervescencia familiar, don Manuel podía sentir el resurgimiento de sus antiguos miedos. El eco de sus palabras resonaba. ¿Y si no son lo suficientemente buenos? ¿Y si no son comprendidos? Era un duelo constante. Sin embargo, al mirarlos sonreír, comprendió que podía ser el catalizador que transformara esas dudas en coraje.
Esa noche, mientras se preparaba para dormir, sintió que su carta tenía más que ver con sus nietos que con él. Era una puerta a un futuro compartido, no solo un sendero hacia su autoexpresión. Pero el fantasma de sus inseguridades seguía acechando. Con cada palabra escrita, sabía que su riesgo aumentaba y, a la vez, el vínculo con ellos se agigantaba. ¿Qué pasaría si las historias más profundas de su vida despertaran algo que había permanecido dormido en ellos? El frío sudor volvió a recorrer su espalda al pensar que no solo estaba arriesgando su propia voz, sino sus relaciones más preciadas. Mientras se acomodaba en la cama, comprendió que, en efecto, no solo estaba escribiendo una carta, estaba abriendo un capítulo que podría cambiar sus vidas para siempre. La noche le prometía más preguntas que respuestas, y al amanecer sabía que el viaje hacia su autenticidad daría un giro inesperado. Don Manuel despertó ese sábado con la determinación de que era el momento de actuar. Las palabras que había comenzado a plasmar en papel aún vibraban en su mente, llevándolo a cuestionarse cómo podría aplicar esa conexión sentimental también a sus nietos. Sabía que no bastaba con hablar. Necesitaba experimentar ese viaje de vulnerabilidad él mismo. Al llegar la tarde, convocó a Sofía y Luis en el estudio. Con un firme tono de voz, propuso: ¿qué tal si planificamos un viaje? Algo más que un simple destino. Quiero que exploremos juntos los rincones de Europa. Puede ser una manera de profundizar no solo en su cultura, sino también en nuestras relaciones. Observó el brillo de sorpresa y emoción que iluminó sus rostros. ¿Y si hacemos un diario de viaje? Cada uno aportará su visión, sugirió Luis. Y al instante, don Manuel visualizó sus ideas aferrándose a la esencia de lo que había deseado construir. Era un plan ambicioso, un mapa tanto físico como emocional, donde cada uno podría compartir su perspectiva única sobre el mundo y su propia historia. Sin embargo, en medio de esa euforia, las dudas comenzaron a rondar nuevamente su mente. ¿Sería capaz de adaptarse a un nuevo entorno? ¿Podría realmente conectar con ellos en ese viaje? Recordó con claridad algunos de sus fracasos en el pasado, y la inseguridad emergió como un viejo conocido. Su autoanálisis fue interrumpido cuando Sofía, con su personalidad vivaz, tomó la palabra. ¿Qué tal si cada uno de nosotros elige un lugar en Europa que nos represente? Así podremos llevar un pedacito de nosotros a cada parada. La propuesta encendió una chispa en don Manuel. Puedo pensar en un lugar que me impactó en mi juventud. París, murmuró. Mientras cada uno de ellos comenzó a compartir sus destinos ideales, don Manuel sintió el peso de sus temores disminuir. La idea de explorar no solo el continente, sino también el corazón de su familia, representaba un nuevo comienzo. Era un acto de coraje que necesitaba tanto como ellos. Sofía, con su inclinación artística, eligió Venecia, mientras que Luis optó por Berlín, atraído por su historia. Pero a medida que la conversación avanzaba, las inseguridades se volvían más audaces en la mente de don Manuel. Había algo poderoso en planear un viaje, pero también un componente de intimidación. ¿Sería capaz de ser el abuelo aventurero que tanto anhelaba ser? Mientras sus nietos compartían sus emocionantes expectativas, él se debatía entre la elección del legado que quería dejar y la presión que sentía al no estar a la altura de sus ansias. El día del viaje llegó.
Mientras empacaban, don Manuel se enfrentó a un dilema. ¿Decidiría aferrarse a sus temores o permitiría que esta experiencia transformara no solo su relación con sus nietos, sino su propia percepción de sí mismo? El avión lo llevó a un cielo azul desbordante de posibilidades. En su interior sentía una mezcla de nerviosismo y expectativa, mientras el mundo en el que se zambullirían pronto parecía tan vasto y desconocido como sus propias emociones. La primera parada sería París, un lugar donde sus recuerdos de juventud lo habían marcado profundamente. Mientras miraba a sus nietos llenos de energía y curiosidad, sintió que el viaje no solo abriría caminos en Europa, sino que tejería un vínculo renovado entre generaciones. ¿Qué revelaciones emergerían al explorar este nuevo capítulo juntos? ¿Qué secretos del pasado lo unirían aún más a sus nietos? Don Manuel aún no lo sabía, pero la inquietud y la promesa vibraban en el aire. Era un viaje donde cada paso contaría una historia y la incertidumbre lo invadía con una energía electrizante. Al descender del avión, comprendió que su verdadero viaje estaba a punto de comenzar. El caos del aeropuerto parisino lo envolvió en un torbellino de sonidos, olores y culturas. Don Manuel se sintió como un niño en su primera visita a una feria, pero a la vez una sombra de inseguridad se deslizó por su espalda. Sus pasos lo guiaron hacia la salida, donde un horizonte de posibilidades lo aguardaba. Aquello representaba mucho más que un viaje. Era su oportunidad de trascender el papel tradicional de abuelo, y se lanzó de cabeza a ese nuevo rol. Sofía y Luis parecían sumergidos en su propio mundo. La energía de la juventud les otorgaba un brillo casi palpable. Mientras caminaban hacia su primer destino, Notre Dame, don Manuel prestó atención a sus reacciones. Sofía no paraba de tomar fotos, buscando cada ángulo perfecto para capturar la magnificencia del lugar. Luis, por su parte, estaba ansioso por discutir la historia de la catedral, su voz vibrante encendiendo la curiosidad en don Manuel, quien se permitió la vulnerabilidad de hacer preguntas. «¿Qué sientes al ver esto?», preguntó dirigiéndose a Luis. Fue el primer paso hacia la conexión que tanto anhelaba. Luis se detuvo en seco, sorprendido por la pregunta. Después de un instante, su mirada se iluminó. «Siento que estoy viendo algo que ha estado ahí por siglos. Es como si el pasado estuviera vivo», respondió. Don Manuel sintió un escalofrío en su interior. Aquel comentario reflejaba el deseo de su nieto de conectar con la historia. Ese fue el primer ladrillo que cimentó el puente entre generaciones. A medida que avanzaban por las calles de París, don Manuel comenzó a visualizar la profundidad de lo que este viaje podía significar. Era su momento de despojarse de las viejas inseguridades y abrirse a la posibilidad de aprender de sus nietos. En una conversación sobre el arte en el Louvre, se dio cuenta de que los ojos de Sofía brillaban con una pasión que él había olvidado en su propia juventud. Quizás lo que nos une puede ser el arte, reflexionó mentalmente. Al concluir el día, sentados en un café con las luces parpadeantes de la ciudad reflejándose en sus rostros, don Manuel sintió un cambio en su perspectiva. Las inseguridades comenzaron a desvanecerse, permitiéndole abrirse más y más. Intercambiaron historias sobre sus elecciones de destino y la importancia de cada uno de ellos. Él se sintió renovado, como si descendiera de un yugo que había estado cargando durante años.
Sin embargo, el verdadero desafío se presentó al día siguiente en el camino hacia Venecia. En el tren, Sofía hizo una pregunta que dejó a don Manuel en silencio. «Abuelo, ¿qué te gustaría que recordáramos de este viaje?» Instantes de reflexión le atravesaron la mente, pues la respuesta dejaba entrever la verdadera esencia de su búsqueda. No sólo deseaba que recordaran las ciudades y los paisajes, sino que anhelaba que cada uno de ellos llevara consigo el espíritu de conexión y descubrimiento personal. Un instante de duda se deslizó en su mente. ¿Estaba preparado para asumir la vulnerabilidad? ¿Sería capaz de abrir su corazón a sus nietos como lo hacía en el papel? La inminencia de estos encuentros emocionales tensó el ambiente. Mientras el tren avanzaba velozmente por el campo, don Manuel se encontró en una encrucijada. De repente, fue consciente de que no estaba solo en este viaje. En su interior, sus propios recuerdos comenzaron a fluir, y las lecciones del pasado emergieron en su mente, preparándolo para enfrentar la nueva realidad. La llegada a Venecia no solo la haría tangible, sino que también comenzaría a desenmarañar historias pasadas que parecían estar destinadas a entrelazarse con el presente. Rogó, entonces, que este viaje revelara sus miedos, sus anhelos y su deseo de forjar un legado. Sin embargo, aún había sombras de su pasado por enfrentar y realidades por descubrir. ¿Qué revelaciones lo aguardaban en esta mágica ciudad de canales? ¿Cuánto de su historia personal estaría dispuesto a compartir? Con cada paso que daban, una sensación de inquietud lo invadía, sugiriendo que la transformación personal que buscaba apenas comenzaba. El aire en Venecia era un susurro de historias pasadas. Los canales, con sus aguas tranquilas, reflejaban no sólo la belleza arquitectónica, sino también las emociones que danzaban en el corazón de don Manuel. Al pasear con sus nietos, por primera vez se sintió ligero. La combinación de sus risas, el murmullo del agua y la serenidad de la ciudad lo llenaban de una calma que había creído perdida. Sofía, emocionada, exploraba cada rincón con su cámara, buscando capturar la esencia veneciana. «Mira, abuelo, este puente, este ángulo, es perfecto para mi próximo cuadro». La determinación en su voz resonaba como un eco de su transformación. Ahora definía su arte liberándose de los miedos que antes la amordazaban. El proceso de expresar su pasión se volvió contagioso. Luis, por su parte, había decidido llevar su curiosidad al siguiente nivel. Se interesó por la historia de los gondoleros y la construcción de los canales. ¿Te imaginas cuántas personas han pasado por aquí? Cada ola tiene una historia, reflexionó en voz alta. Sus ojos brillaban como estrellas. Este viaje iba más allá de un simple paseo. Era un viaje de descubrimiento, tanto para él como para don Manuel. Pero el anciano no solo quería ser un observador. Estaba decidido a involucrarse en la búsqueda de significado que sus nietos realizaban. Esa noche, reunidos en la terraza con vistas al Gran Canal, don Manuel se sintió poseído por una revelación. Con su corazón palpitante, rompió el hielo. «Quiero compartir algo con ustedes, mis historias, mis luchas. He pasado años guardando mis miedos. Quizás juntos podemos descubrir no solo quiénes somos, sino hacia dónde vamos». El silencio se asomó entre ellos y los rostros de Sofía y Luis reflejaban curiosidad. «Desde pequeño siempre soñé con escribir», admitió don Manuel, sintiendo un peso desvanecerse.
Pero el miedo a no ser lo suficientemente bueno me ha paralizado. Este viaje me ha enseñado que es hora de liberarme de esas ataduras y dejar que mis palabras fluyan. Sofía tomó la mano de su abuelo y Luis se inclinó hacia adelante, expectante. «Abuelo, es un paso valiente y estamos aquí para apoyarte», dijo Luis con firmeza. La calidez en sus voces hizo que don Manuel se sintiera no solo un anciano que guía, sino un compañero en la travesía. Esa noche, la unión se hizo palpable en cada palabra compartida. Las siguientes jornadas en Venecia se convirtieron en un festín de vivencias compartidas. Caminaban juntos por los mercados, donde Sofía comenzaba a pedir materiales para sus obras, y Luis recopilaba historias de los vendedores. Don Manuel, por su parte, se sentía cada vez más seguro, comenzando con pequeños relatos que contaba en las cenas nocturnas. Con cada historia, el legado que quería dejar se sentía más real. Un día, mientras paseaban en una góndola, decidieron abordar la pregunta que rondaba en el aire. ¿Qué significa realmente ser fiel a uno mismo? Sofía fue la primera en responder. Para mí, es compartir lo que siento sin miedo al juicio. Luis, con un brillo especial en los ojos, añadió. Y recordar que el viaje no es solo hacia un destino, sino una exploración constante de nosotros mismos. La respuesta suscitó reflexiones profundas entre ellos y don Manuel sintió cómo sus miedos se convertían en lecciones. A medida que se acercaba el final del viaje, don Manuel sentía que no solo sus nietos habían florecido, sino que él había superado barreras que antes lo limitaban. La noche de despedida se organizó en un pequeño restaurante junto al canal, donde, con una copa en la mano, hicieron un brindis. Por la aventura que hemos compartido y por las historias que aún nos quedan por contar, propuso don Manuel. Ese fue el instante decisivo. Cada palabra resonó con la convicción de un nuevo comienzo. Cada uno de ellos se comprometió a seguir explorando sus talentos, sus miedos y la esencia de quienes eran. Estamos juntos en esto. La voz de Luis, firme, selló el acuerdo. Sofía sonrió con complicidad, sosteniendo su cuaderno de bocetos, un símbolo de su viaje personal. Al volver a casa, don Manuel sabía que no era simplemente un abuelo que había viajado a Europa. Se dio cuenta de que había compartido un proceso de autodescubrimiento, revelando su verdadero potencial. La transformación fue evidente y palpable. Cada tertulia familiar incluía el arte, la programación y las historias que cada uno de ellos buscaba expresar. El crecimiento tangible de sus nietos le brindó la confianza que había anhelado, y poco a poco él comenzó a desarrollar su propia voz como escritor. Al finalizar su carta, en ella no solo plasmó palabras, sino el legado de un viaje compartido, donde la autenticidad y la conexión profesional se convirtió en su verdadera riqueza. Hoy, don Manuel sonríe al recordar esos días en Europa. La magia de los lugares que visitaron se queda grabada, pero más importante aún, el crecimiento que experimentaron juntos ha tejido un lazo irrompible. Sabe que su nuevo papel no solo es el de abuelo, sino también un compañero en la búsqueda del significado de la vida. Es el momento de que tú también des ese paso. ¿Cuál es la historia que llevas dentro que deseas compartir? Si este viaje de transformación te ha inspirado, no esperes ni un segundo más. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas.
Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacer que este mensaje llegue a más personas. Comenta tus reacciones y teorías sobre esta historia. Tu opinión es fundamental. Y por favor, compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.